Bueno, vamos a hacer un muy rápido repaso del repertorio de instrucciones y los ejemplos. La idea no es que no lo puedo mandar por YouTube si alguno seguía las clases en el campo virtual a través de YouTube, porque no tengo ancho de banda para enviarlo, ¿no? La conexión está muy complicada. Vamos a hablar del repertorio de instrucciones y algunos ejemplos, pensando no en trabajar en Assembler, aunque sí lo vamos a hacer, pero orientado al punto de la necesidad de conocer la arquitectura en la cual se ejecutan las instrucciones, la forma en la cual se ejecutan. El repertorio de instrucciones de Cortex es bastante pequeño, es una arquitectura RISC, son pocas instrucciones, lo que tienen son múltiples variantes, muchas formas distintas de agregarle datos al código de operación propiamente dicho. Por ejemplo, la forma en la cual se manipulan los operandos. Y eso es lo que vamos a tratar de dedicarnos acá. Lo que vemos acá son las instrucciones más sencillas, como por ejemplo algunas que ya conocemos: load register and pop, que la vamos a hacer un análisis, exclusive OR, sumar con acarreo, sumar, restar, restar, service call, que es una que nos vamos a dedicar un tiempo especial un poco más adelante. Los registros son 16, de los cuales hay 3 que tienen significado especial y exclusivo, que son el R13, que se lo llama Main Stack Pointer, y acá nos aparece otro R13 que se llama Process Stack Pointer. ¿Por qué 2 R13? Porque Cortex fue el primer micro que fue pensado para trabajar con sistemas operativos. Trabajar con sistemas operativos implica tener un modo supervisor y un modo usuario en distintos planos. El supervisor puede hacer, como es razonable, puede hacer todo. Puede acceder a cualquier periférico, puede acceder a cualquier posición de memoria. Mientras que el que llamamos modo usuario va a tener restricciones. No se le va a permitir acceder a toda la memoria, no se le va a permitir acceder a todos los periféricos, sino que con una idea muy criteriosa que vamos a tratar de entender ahora. Supónganse, ustedes son tareas. El próximo capítulo de la materia son sistemas operativos en tiempo real. Eso implica que vamos a tener un supervisor y un conjunto de tareas. ¿Qué son las tareas? Por ahora podemos asumir: tarea, no hable con la otra tarea, por favor. Goylet, tarea Goylet, no hable con la otra tarea, por favor. Por ahora interpretemos tarea como si fuera función. Entonces tendré una tarea que se dedicará a hablar con otra tarea pasándole datos, por ejemplo, que era lo que habíamos quedado que tenía que hacer en este momento Goylet. O bien, una tarea podrá ser lectura de teclado, otra tarea será actualización de display, otra tarea será lectura de puerto cero, otra será escritura sobre USB. Entonces, lo que vamos a hacer es, a esta tarea, asignarle esta zona de memoria. A esta otra tarea, esta otra zona de memoria distinta. A esta otra tarea, otra zona de memoria. De manera que al ejecutarse cada tarea, se va a ejecutar en su propia zona de memoria. Y si quiere acceder a otra zona de memoria, se va a generar una excepción, un error. ¿Por qué es importante esto?
Porque automáticamente vamos a estar protegiendo toda otra zona de memoria que no sea la que cada tarea tiene asignada para trabajar de cualquier impulsión externa. El único que puede llegar a acceder a toda la zona de memoria de las tareas es el supervisor. Sí. Vamos a generar una excepción. Vamos a cambiar el plano de memoria de las tareas. Voy a inhibir. Con actores, digamos, la clase. Sí, sí. Wow. Era un intento de chiste. Está muy bien, muy bien. Hubo alguno que no lo entendió. Sí, lo mejor del caso es que no le pidieron autorización al supervisor, lo decidieron directamente. Este sistema operativo está fracasando. Bueno, bien. Entonces, la idea de tener distintas tareas con distintas zonas de memoria cumple la función de que cada tarea no interaccione, salvo que se quiera eso, que era el ejemplo anterior que habían conversado las dos tareas. Lo digo en serio, Es decir, conversar las dos tareas significa tener una zona de memoria común. Pero yo, diseñador del sistema operativo, la tengo que planificar. Es decir, que si dos tareas tienen que intercambiar datos entre sí, tiene que estar previsto que hay una zona de memoria común, que las dos pueden llegar a acceder para leer o escribir, o una leer y otra escribir. Pero todo esto forma parte de la filosofía del diseño del sistema operativo. ¿Y por qué estamos hablando de dos, entonces? ¿Por qué vino toda esta historia? Con la idea de tener un sistema operativo en el cual tengamos un main stack pointer, que es el puntero a la pila, que va a tener el supervisor del sistema operativo. Y el process stack pointer será el puntero a la pila de los procesos, es decir, de las tareas. Es decir, el de dentro de su zona de memoria, y esto va a ser muy interesante, dentro de su zona de memoria, cada tarea tendrá sus propias variables y tendrá su propia pila dentro de la zona de memoria asignada. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque ¿en qué consistirá un sistema operativo a tiempo real? Si ustedes recuerdan el funcionamiento de un display de 7 segmentos multiplexado, ¿cómo actuaba? Prendiendo y apagando muy rápido cada dígito. Es decir, ¿cuántos dígitos tengo encendidos en cada momento? Uno. Si yo los multiplexo a la velocidad adecuada, con la persistencia del ojo, que son 30 barridos por segundo para mí como ojo es natural, entonces si yo multiplexo todo el display 30 veces por segundo, me da la impresión de que todos los dígitos están encendidos simultáneamente. ¿Para qué viene esto? Trasladándolo a un sistema operativo en tiempo real. Si yo voy conmutando de tarea a la velocidad suficiente, me va a dar la impresión de que todas las tareas van a estar ejecutándose simultáneamente. Lo cual es falso. De la misma manera que no están encendidos todos los dígitos simultáneamente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que, al conmutar de tarea, es equivalente a sacar un microcontrolador y colocar otro microcontrolador. Pegar toda la vuelta y sacar aquel microcontrolador y volver a colocar este. Y volver y sacar este y volver y dar toda la vuelta nuevamente a una velocidad adecuada que me parezca que todos están ejecutando simultáneamente. Fíjense que no estoy hablando, a diferencia de lo que hablaba del display, que decía que tenía que hacer 30 barridos por segundo por la resistencia del ojo humano. Acá no estoy hablando de tiempos, porque el tiempo de conmutación entre sacar un micro y colocar otro micro no es nulo.
Entonces, si yo lo hago demasiado rápido, voy a gastar la mayor parte, pongamos números ridículos, supongamos que tardo un microsegundo, no tiene nada que ver con los valores reales, pero para hacer números fáciles, un microsegundo en sacar un micro y colocar otro. ¿Qué pasa si le doy un tiempo de ejecución a la otra tarea de un microsegundo? La mitad del tiempo. Va a estar el 50% El 50 del tiempo voy a estar computando la tarea. Entonces, por eso es que no hablo del tiempo, porque depende del micro y de lo que signifique conmutar la tarea. O sea, lo más, piensen ustedes, si yo saco un micro y pongo otro, significa que tengo que salvar todas las variables que tenía el micro número 1. Significa guardarlas para después reponer las variables que tenía la tarea número 2. Es un despelote. Entonces, esa es la idea brillante. Al tener una zona de memoria asignada a cada tarea, en esa zona de memoria van a estar las variables de cada tarea. Entonces no tengo que ponerme a pushear, porque pushear tarda muchísimo tiempo. Y voy a hacer un despelote con el stack. Entonces lo que voy a hacer es que las variables de la tarea 1 estén en la zona de memoria 1. Entonces no tengo que salvaguardarlas. Al conmutar a la tarea 2 ya quedaron salvaguardadas todas las variables de la tarea 1. Y así sucesivamente. Con lo cual, entonces, el main stack pointer y el process stack pointer son dos punteros totalmente distintos. Hay uno solo activo por vez. Y el main stack pointer no puede acceder al process stack pointer y viceversa. Entonces el sistema va a conmutar de modo usuario a modo supervisor de alguna manera. O también habrá alguna manera en la cual las tareas le dirán: mira, yo tengo que acceder al pin 6 del puerto 0 que no tengo permitido. Entonces habrá una forma en la cual la tarea 1 le dirá: señor, una mesa de entradas en la cual la tarea 1 le diga: señor sistema operativo, yo quiero acceder al pin 6 del puerto 1. De alguna manera, de algún lenguaje, en algún lenguaje. Y el sistema operativo decidirá si le otorga el acceso o no le otorga el acceso. Ese lenguaje no es de micro. Ese lenguaje lo escribirá el diseñador del sistema operativo. Recuerden, esto es importante. Es decir, la forma en la cual la tarea 1 le va a decir: señor sistema operativo, quiero acceder al pin 6 del puerto 1, será escrito, diseñado por el fabricante del sistema operativo. El micro no lo tiene previsto para dar flexibilidad. Té de jengibre con miel. Y con limón, perdón. Té de jengibre con limón. Es una exquisitez. Pero bueno. Bien, después tenemos, entonces, el R13 existe doble por la idea de trabajar con sistemas operativos en el mismo nivel. El R14 es el link register. Es el lugar en donde se guardará la dirección de retorno cuando yo llamo a una subrutina. Vamos a verlo más adelante. Y el R15 es ya nuestro conocido contador de programa. Y el XPSR es el registro de estado del programa, el Program Status Register, en el cual habrá fundamentalmente los flags de las cosas que podemos manejar por ahí. Es el Program Status Register, es decir, el registro de estado del programa, en el cual tenemos un conjunto de cosas
que como ejemplo son los flags, cosas que ustedes ya deben conocer. Entonces, el process pointer sería como el supervisor del canal. Es el puntero a la pila de las tareas. Pero ese que se le pide acceso cuando necesito ir a una zona de No, memoria. no. Hay lo que se llama una especie de gate, una compuerta. ¿Vieron ustedes en los bancos, en algunos bancos, que para evitar contacto hay una especie de puertita o de cavidad en la cual uno pone los billetes y del otro lado le pone el comprobante o lo que sea? Bueno, esa es la idea de la compuerta en la cual una tarea le pide autorización al sistema operativo, por ejemplo, habilitar una interrupción. Una tarea común no puede habilitar una interrupción o deshabilitar. Eso lo tendrá que hacer el sistema operativo. Pero sí la tarea le podrá pedir permiso al sistema operativo. Bueno, las instrucciones recordamos que son de 3 direcciones, en la cual tenemos los operandos dados a través de registros. No se pueden hacer operaciones contra memoria directamente. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de dividir una instrucción en múltiples instrucciones serializadas? Bueno, esto lo que nos dice es que tenemos campos en el código de operación, campos asignados a los operandos. Las instrucciones son todas condicionales. Las instrucciones son de 32 bits. Vamos a ver también que hay instrucciones de 16 bits, cuya finalidad es MP3ear las instrucciones. Todos sabemos lo que es MP3. Un archivo de música MP3 tiene la misma calidad de sonido que el archivo original de un CD, por ejemplo. Puede que sí. Y si es un CD, si es un registro maestro así de algún flash o algo por el estilo, por ahí no. Pero Dije MP3. y generalmente lo que se graba en un CD no son MP3. No. Supongamos que se graba el archivo de música, son 16 bits a 44.100 Hz de muestreo. Bueno, sí, está bien. Quizás el MP3 tiene MP3 tiene compresión. Sí. Mucha compresión. Hay, por ejemplo, 10 megas en un disco, en un CD, pasándolo a un sistema de compresión sin pérdidas, como por ejemplo FLAC, me representan, se pueden convertir en 5 megas. Pero no pierdo calidad, nada. Es decir, de FLAC puedo pasar, FLAC es un formato libre que me permite comprimir y puedo recuperar el CD. Yo lo he hecho. Yo todos mis CDs los tengo flaqueados, lo llamo un chiste. Y me ha pasado alguna vez de que con el tiempo los CDs les aparecen ciertos hongos con agujeros, que son agujeros. Me ha pasado un CD doble en el cual uno de los discos se pudrió y el otro no, lo cual es absurdo porque se supone que se guardaron en el mismo lugar y que se usaron prácticamente lo mismo. Me pasó alguna vez. Y del FLAC se puede recuperar el CD. Ahora bien, si de 10 megas en FLAC tenía 5 megas sin pérdida de información, si lo llevo a MP3, llego ese mismo archivo a 1 mega, típicamente, relación 10 a 1. Ahora, con un archivo MP3, ¿puedo recuperar el CD? No. ¿Por qué? Porque en el proceso de compresión perdí agudos, perdí separación entre canales, rango dinámico. Acá pasa lo mismo. Nosotros estamos diciendo que originariamente el micro es de 32 bits. Internamente trabaja en 32 bits.
existe un modo MP3eado de comprimir los códigos a 16 bits. Pero al ser MP3eado empiezo a perder cosas. Como por ejemplo, empiezo a perder la cantidad de registros. Ustedes recuerdan que los registros se representaban por campos de 4 bits en el código de operación. Bueno, ahí empiezo a sacarle bits. Entonces, los campos destinados a los registros de los operandos pasan a tener 3 bits. Con lo cual, voy a poder solamente trabajar con los registros de R0 a R7. Entonces, bueno, empiezo a perder cosas. ¿Qué cosas empiezo a perder también? Por ejemplo, todas las instrucciones condicionales. A ver, ¿qué significa instrucciones condicionales? Significa, hago algún tipo de operación que me afecte los flags. Y después, en la siguiente instrucción digo, suma estos dos operandos si la última operación aritmético-lógica fue 0, por ejemplo. O si la última operación aritmética lógica generó carga. Eso es lo que llamamos instrucciones condicionales y ahora vamos a ver un ejemplo de lo piola que son. Aunque lo que voy a hacer ahora parece una marcianada. Las instrucciones condicionales nos mejoran el determinismo. Es decir, baja el colesterol y elimina el pie de atleta. Todo eso junto. ¿Qué significan las instrucciones condicionales? Bueno, acá hay 4 bits, los 4 bits más significativos de cada código de operación que contemplan esas combinaciones de 4 bits, son 16 combinaciones, 16 codificadores de las instrucciones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que voy a tener 16 condiciones que van desde, por ejemplo, equal, not equal, signados, positivo, negativo, mayor que, menor o igual, todo ese tipo de combinaciones que se dan con los flags. Y que me permiten entonces, por ejemplo, supongamos que tengo un programa sencillo. Si la variable R0 vale 0, incremento R1. Si no vale 0, incremento R2. Una pavada. Ahora bien, ¿cómo lo haría yo escribiéndolo en Assembler? Comparo R0 con 0. Bien. ¿Sí? Es decir, que acá lo que estoy haciendo es comparar R0 con 0. Numerales para que... El numeral significa valor inmediato. Es el número 0. Si no me dio igual, si la comparación no fue 0, salto a else. Else es una etiqueta. Simplemente es para tratar de representar por medio de etiquetas y de variables barra registros lo mismo en un cuadrito que en el otro. En cuyo caso, incremento R2. Si me dio que es igual, sigo derecho e incremento R1 y salto a N, que también es una etiqueta. Acá hay una cosa importante. Comparo R0 con 0, una instrucción. 2 instrucciones. Ejecuto esto, 3 instrucciones. Ahora bien, si sigo este camino, tengo una instrucción, 2 instrucciones, 3 instrucciones, 4 instrucciones. Se me fue al diablo del determinismo. Sí. Dos preguntas. Es medio tonta, pero ¿por qué se puede hacer la comparación con 0? No, la operación no es entre registros, nada más. No, cuando hago comparaciones, cuando hago comparaciones utilizo un pedazo del código de operación para poner números inmediatos. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, no puedes poner número inmediato en bits. Claro. Pero tengo un campo de 12 bits para poner números inmediatos.
Va a haber similares. Y lo otro, el BNE, ¿qué sería? Branch if not equal. Ah, branch. Branch if not equal. Salte si no fue igual. Ahí. Claro, salta else. A else, que también es una etiqueta. Uy. Y trata de representar esto. Ahora bien, entonces nos surge que acá no hay determinismo. ¿Cómo lo resuelvo? Comparo R0 con 0. Add if equal. Recuerden ustedes que por tratarse de RIS no tengo instrucciones de incremento y decremento, sino que le sumo en forma inmediata 1. Desde el punto de vista de la ejecución de la instrucción es lo mismo y no tengo que inventar una instrucción nueva. Entonces, add if equal a R1 le sumo 1, add if not equal a R2 le sumo 1. Sí. La BNE sería condicional igual, ¿no? ¿Perdón? La instrucción BNE sería condicional. Eso sí, es condicional porque está teniendo en cuenta el flag de 0. Claro, pero cuando yo hago la comparación, lo que hago, en realidad lo que estoy buscando es que me setee el flag de 0. A ver, ¿qué significa comparar? Lo vamos a ver en un ratito. Es restar algo contra algo. Pero sin afectar los registros, solamente afectando los flags. Entonces, cuando yo digo comparar R0 con 0, estoy restando en unidad aritmético-lógica R0 con 0. Si me da 0, lo que voy a hacer ahora, hay que estar despierto para entenderlo. Si resto R0 con 0 y me da 0, pongo en 1 el flag de 0. Utilizo la bandera 0 diciendo fue 0, lo cual se pone de manifiesto poniendo en 1 el flag de 0. Y eso es lo que he tenido en cuenta a continuación. Entonces, para que cuando yo digo add if equal, significa que el flag de 0 está en 1. ¿Sí? La instrucción add equal asume que lo que sigue después es un add not equal, o cómo es que sigue salta directamente, No salta nada, va ejecutando en forma secuencial las instrucciones. Ah, claro, igual es el mismo tiempo, pues si fuese not equal tiene que ejecutar la equal primero y no pasa nada. Es decir, acá se va a incrementar uno de los dos registros. Hay un detalle que hay que aclararlo. Este add, de por sí, como está escrito, no afecta a los flags al sumar 1. Porque si no, bien, si este afectara a los flags sería tenido en cuenta en la siguiente instrucción. Si yo quisiera que me afectara a los flags, tendría que decírselo explícitamente, agregándole una S, que es esa S implica setear los flags. Le agrego, si ustedes recuerdan que el código de operación que habíamos visto anteriormente tenía un montón de casilleros, uno de ellos es afectar o no afectar los flags. Si le tengo que decir explícitamente afectar los flags, porque si no se me armaría un despelote bárbaro al sumarle 1 a R1 y que me dé distinto de 0 y que también se le sume un 1 a R2, lo cual sería absurdo. Conclusión entonces, tengo que uso las instrucciones sin agregarle ese modificador. Sí. Yo me perdí y no entendí por qué el caso del medio es incondicional. ¿Cómo, perdón? No entendí por qué el ejemplo ahí del cuadrito del medio es incondicional. O sea, las sumas son incondicionales. Las no importa qué. Ah, bueno. Ahora vamos a aclarar un poquito más. A ver, en el caso del incondicional, son 5 instrucciones, 5 palabras, 5 o 6 ciclos. Y este es el problema. 5 o 6. Es decir, que siga un camino o siga otro, el tiempo de ejecución es distinto. Y acá lo que estamos logrando que es, primero que es más chico, y en segundo que siempre son 3 ciclos de reloj.
la sangría que se le pone es solamente para revisar el código, ¿no? Sí, No es que- absolutamente. Ah, Es lo mismo cuando usted escribe un programa en C. El tema de la indentación puede ser útil cuando uno elabora un método propio para saber dónde empieza cuando una función y dónde termina. Yo he conocido programadores que justamente con la idea de que su código no sea legible por otros, escribe lo que uno escribiría en 5 o 6 renglones, lo escriben en uno solo. Es decir, dentro de la función hacen los castings, las asignaciones, y lo entiende solamente él, y eso lo hacen con esa idea. Bien. Tenemos unas instrucciones que nos permiten generar el if then else directamente, utilizar todas las facilidades del micro. Hay una instrucción que hay que leerla de la siguiente manera: if true, true, else true. ¿Qué significa? Tengo el modificador equal. True significa equal. True significa equal. Else significa not equal true. Entonces acá pongo 4 instrucciones que serán move, add, sub y or. Y tomando este modificador se le agrega entonces al move se le agrega equal. Al move se le agrega equal. Al add se le agrega equal. Al sub se le agrega not equal. Y al or final se le agrega equal también. Es decir que lo que pongo acá como true o else se le agrega como modificador al flag que he colocado. Esto es válido solamente para ARM normal. Y se le da tanta importancia que en el caso, cuando se están ejecutando estas instrucciones, si acá me aparece una interrupción, queda guardado el lugar en donde yo estaba ejecutando. De manera que al volver, continúa con la ejecución. Se le da mucha importancia a esto y se utiliza mucho porque permite acortar el tamaño del código. Las instrucciones de 16 bits, que es el modo que dijimos MP3, no afectan los flags. Las instrucciones de comparación siempre afectan los flags, porque si yo comparo algo es para que me afecten los flags. Entonces, el estado del if-then se almacena en el program status register para el caso de que si me aparece una excepción se recupera directamente al punto que se había cortado. Casi todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj. Las que no se ejecutan en un ciclo de reloj son, en primer lugar, la división. La división, dependiendo del modelo de micro, tarda entre 6 y 7 ciclos de reloj. Es decir que con calendario se mide. Hay otras instrucciones que vamos a ver cuando veamos el pipeline. Hay otras instrucciones que demoran más de un ciclo de reloj. Pero por estar mal preparadas las variables. El procesamiento se hace entre registros, no por memoria. Vamos a tener un shifter. ¿Qué significa un shifter? Un shift register, ¿qué es? Un desplazamiento, un registro de desplazamiento. Bueno, un shifter será un desplazador. ¿Para qué me sirve un desplazador? Para multiplicar por 2 a la n o para dividir por 2 a la n. ¿Está bien? Entonces, uno de los operandos, vamos a ver que pasa por un shifter. Que yo puedo hacer que actúe en forma transparente, es decir, que la entrada aparezca en la salida, que no se modifique,
o bien que ese operando se multiplique por 2 a la n o se divida por 2 a la n. En un solo ciclo de reloj. Y vamos a ver que también tengo modos para trabajar sobre tablas con incremento o decremento automático de puntero. Cargando, es decir, tomando un conjunto de registros y guardarlos en una sola instrucción en memoria, o traer de memoria un conjunto de registros. Por supuesto que este es otro, el que estoy diciendo ahora es otro caso en el cual se tarda más de un ciclo de reloj, porque si yo quiero copiar 7 registros a memoria, 7 registros que yo los puedo elegir, puedo decir este sí, este, y eso los guardo a memoria. Guardar cada registro en memoria me va a llevar un ciclo. En ese caso, evidentemente, no vamos a tardar un ciclo en guardar los datos a memoria. Sí. Este tipo de división por sistema sí toma un solo ciclo de reloj, a diferencia de las otras que toma 5. Porque es simplemente por un desplazamiento en un registro. Entonces, ¿en qué caso no se podría dividir de esta manera? Cuando no sea 2 a la n. A ver, rotar a la izquierda una palabra binaria significa multiplicarla por 2. Rotarla a la derecha significa dividirla por 2. Entonces yo puedo rotar 2 lugares a la derecha y divido por 4. Ahora, ¿y si quiero dividir por 3? Ahí no puedo. Pero siempre, digo, todos los... con cualquier micro, si es dividir por 2 a la n, se puede hacer un ciclo que salga de la misma. Exactamente. Esto es lo que decíamos. Esto se llama barrel shifter. Este nombre viene de los procesadores digitales lineales. Tengo el operando 1, que va directamente a la unidad aritmético-lógica, y el operando 2, que va al barrel shifter. En este caso, entonces, este operando, el oper 2, podrá multiplicarse o dividirse por 2 a la n o pasar directamente. Depende del código de operación que utilice. Sí. ¿Cómo hace para shiftear, por ejemplo, 2 veces en un solo ciclo? O si hace 2 shifts, hace 2 ciclos. Una pregunta. Lo voy a averiguar. No se me ocurrió nunca. Una pregunta. Interesante. Una multiplicación por 4 lo hacen solo en un ciclo. Sí. Lo voy a averiguar. El valor que se desplaza está, y es bastante razonable, está conformado por un número de 5 bits. Es decir, yo puedo, el valor en el cual indico el desplazamiento se puede indicar en forma inmediata o se puede indicar a través de un registro. ¿Por qué lo limito a 5 bits? Es decir, si roto un lugar, multiplico por 2. 2 lugares, 4. 3 lugares, 4, 5, 32, ya roté todo. Ya la palabra la roté, 2 a la quinta, la dejé en el lugar que estaba antes. No tiene sentido por más de 5. Con lo cual, entonces, tengo un límite de 5 bits indicado a través, en forma inmediata o a través de otro registro. Y vamos a ver ejemplos enseguida. Se usa para multiplicar por una constante. Puede ser un valor inmediato en el número de 0 a 255, pero siempre se utilizan los 5 bits menos significativos.
tenemos entonces con un valor inmediato de 8 bits y la cantidad de bits que quiero que se rote. Y esto es lo que me va al shifter. Para el procesamiento de datos, instrucciones de procesamiento de datos, significa sumar, comparar, es decir, comparar dos datos y actualizarlos flash. Significa que si yo comparo R4 con R7, no afecto ni R4 ni R7, sino que R4 y R7 entran en la unidad aritmético-lógica, se produce la resta, pero esa resta no va a ningún lado. Lo que quiero decir es, acá, cuando yo comparo R4 con R7, le digo a la unidad aritmética lógica, hacer la resta. Y el resultado no va a ningún lado. No se habilita que se escriba el resultado. Con lo cual lo único que hago es setear los flags. Y bueno, después tenemos las instrucciones lógicas también, como AND, como OR exclusiva o como la OR inclusiva. Es decir, la OR tradicional, ¿no? Que sería la resta, y la OR con doble R es la OR inclusiva, es decir, la OR tradicional. Estas son las instrucciones de procesamiento de datos. Entonces, estas son las que son propias de Cortex M4. Entonces, las aritméticas son sumar, sumar con carry, restar, restar con borrow, reverse subtract. Lo que hace reverse subtract es invertir el orden de los operandos. ¿Cuál es el que pasa por el shifter? Es decir, cuando quiero hacer una resta, resta el primer operando del segundo operando. Bueno, cuando yo digo reverse subtract, resta el segundo del primero, por el hecho de decir cuál es el que pasa por el shifter. Eso es lo importante aquí. Las lógicas son AND, OR exclusiva, OR inclusiva, OR exclusiva y bit compare. Las comparaciones, compare negado, test, y con test y test if equal lo que hago es AND, sin que el resultado vaya a ningún registro. Bien. Por ejemplo, instrucción AND. Recuerden, lo habíamos dicho en otro momento, quien creó ARM, quien creó Cortex, era o árabe o judío que escribía en hebreo, derecha e izquierda. Entonces era, cuando yo digo add R1, R2, R3, sumo R3 más R2 y lo guardo en R1. Add with carry significa lo mismo, pero le sumo el acarreo de la operación anterior. Vamos a ver un ejemplo enseguida. La resta es R2 menos R3 y lo guardo en R1. ¿Por qué R3 menos R2? Porque ahí ya tuvo influencia occidental. Y el reverse subtract, fíjense que acá era R2 menos R3, el reverse subtract es R3 menos R2. Y acá, teniendo en cuenta, esto sería reverse subtract with borrow, with carry, perdón, significa que en realidad tiene en cuenta el borrow. ¿Se acuerdan lo que era el borrow, el pedido de préstamo? Cuando uno resta 5 menos 8, le pido prestado 1 al dígito siguiente y queda 15 menos 8. Bueno, eso se lo llama borrow en técnicas digitales, y que es el carry complementado. Veamos el ejemplo en el cual quiero sumar R7 más R5 y que me quede en R3 una suma de 64 bits, ¿no? Entonces R7 más R5 que me queda en R3, si hay carry lo tengo en cuenta para sumar R6 más R4 y guardarlo en R2 y ver si acá hubo carry también. Sí.
Según lo que vimos en la diapositiva anterior, el segundo operando entonces es el que está en el medio, el registro del medio. Para la recta, Ah, para la recta. solo para la recta. O sea, para la suma sería el tercero. Y en la suma no importa. Pero no importa para saber cuál es el que pasa por el shifteador. Sí, pero ahí no tengo problema en escribirlo al revés. Bien, decía entonces, supongamos, y ahí tenemos en cuenta el flag de carry. Entonces, acá me va a generar carry también. Entonces, ¿cómo hago esto? Sumo, tengo que sumar R7 más R5, guardarlo en R3. Y luego, el carry que se generó, sumárselo a R6, más R4, guardarlo en R2 y fijarme si se genera un carry. Estas son las formas en las cuales trabajo con operaciones multipalabras para trabajar con 64 bits, por ejemplo. Entonces, esto cargo R4 con 5.0 hexadecimal, son valores numéricos para que si quieren lo prueben en el assembler. Le sumo entonces, ¿se acuerdan que habíamos indicado que ese significaba afectar los flags? Entonces sumo, afectando los flags, R7 más R5 y lo guardo en R3. Porque estaba a la derecha. Así, vamos a ver. Lo que yo estoy diciendo ahora es sumo R7 más R5 y lo guardo en R3. Ahí me guardo el carry, se lo sumo a R6 más R4 y lo guardo en R2 y ahí me fijo si se generó carry. ¿Está bien? Entonces, R7 más R5 afectando los flags lo guardo en R3. Y acá sumo con carry y afectando los flags, porque quiero que me vea si me generó carry para que me salga, sumo R6 más R4 y lo guardo en R2. Y acá le sumo, si hubo carry, 1 a R1. Y ahí ya no te importa afectar los flags porque no vas a... Porque no lo voy a usar más. Entonces R1 sería el que guarda los flags aquí. Es decir, R1 sería el que se encarga de guardar el carry. Ahí sería la última suma, es una suma condicional. No. Porque decías, si hay carry, Sí, lo podría hacer como suma condicional. Sí, sí. lo que digo es suma, a R1 le suma 1 si hubo carry. Ah, Claro. claro, le suma Sí. add con carry. Algo es carry. Pero bien. pero le suma 1 y después le suma Sí. el carry. Sí. Y hubo que vale 0 si hubo carry, entonces. Claro. No sumaría nada. Ok. Yo pensé que le sumaba 1 y después le sumaba un carry si es que había. No, si hay carry le suma 1. Ahí cuando sumás R4 y R6, no faltaría sumarle carry si es un... Sí, está. Algo es carry. No voy a decir. Y acá yo había inicializado el acarreo en 1. O sea, acá lo que pasa en una suma es la primera instancia suma y prende, digamos, el flag si hay carry, y la segunda se fija si había un carry y lo agrega. Lo agrega y genera carry también si lo hay. Y genera carry también si lo hay, y en la última, en el registro 1, ponemos el valor del carry que va a ser un 0. Exactamente. Perfecto. Sí. O sea, A, B, B, C solamente suma si hubo carry. No es que Claro. suma 1 y después agrega el carry. Solamente No, suma si hubo carry. para que sume y después le agregue el carry sería A, B, C nada más. A, B, C, R1, Exacto. R1. Sí. Chicos, tengan en cuenta que más allá de la orientación que vamos a tener probablemente en la clase, estas instrucciones el compilador las resuelve. Claro. No es que uno va a tener que estar después
lo anoto de esta forma. Sí, si uno quiere hacer alguna rutina especial, digamos, de bajo costo operacional, bárbaro, lo vamos a hacer de hecho con alguna suma, alguna resta, alguna multiplicación para comparar. Pero después el compilador es quien traduce todo, el código, es quien hace. Entonces acá ejemplos. De vuelta, esto no es para que lo recuerden de memoria, sino es para que vean ustedes qué es lo que puede hacer el micro. Para ver la arquitectura del micro. Entonces, acá lo que hacemos es el numeral significado en forma inmediata. Entonces, en este caso le estoy sumando a R2 en forma inmediata 1 y lo guardo en R3. Acá lo que estoy utilizando es Logical Shift Left, una instrucción de rotación, en la cual al rotarlo en 3 lugares lo estoy multiplicando por 8. Sí. Toda esa línea es un solo ciclo, ¿no? Sí. Es una sola instrucción en un solo ciclo. Es decir, donde dice Logical Shift Left puede ser aritmética, que lo vamos a ver más adelante, Shift Right, rotación a la derecha, y RRX, que es tomándolo de a 33 bits, la rotación a 33 bits. Es decir, usando como bit 33 el carry. Entonces acá tomamos R1, lo rotamos en 3 lugares a la izquierda, se lo sumamos a R2 y lo guardamos en R3. Podemos dar la cantidad de veces que quiero rotar por medio de R2, los 5 bits menos significativos R2. Multiplico R2 por R3 y lo guardo en R4. Y acá es más divertido todavía, porque esto justamente lo que me permite trabajar con filtros digitales, multiplicar y acumular. ¿Cómo actúa un filtro digital según lo visto en análisis de señales? Coeficientes, muestras, coeficiente 0 por muestra 0, más coeficiente 1 por muestra 1, más coeficiente 2 por muestra 2, más coeficiente n-1 por muestra n-1. Entonces tengo que multiplicar y acumular. Y a los piques, porque tengo que hacer todas esas multiplicaciones antes que me entre una nueva muestra. Porque cuando me entre una nueva muestra se pierde alguna de las anteriores, obligatoriamente. Si yo trabajo con 128 muestras, cuando me viene la muestra 129, pierdo la muestra más vieja. Entonces, esto es interesante, multiplicar y acumular. Entonces acá le estoy dando un montón de registros para operar. Entonces, lo que voy a hacer acá es multiplicar R3 por R2, sumarle R1 y guardarlo en R4. Acá está, lo voy a corregir, está mal. Esto es R4, no sé por qué. Lo que hicimos acá estaba bien. ¿Sí? Entonces puede ser un error de proyección, no sé. Bueno. R4. Y a ver, ¿qué hace esta última instrucción? Tres lugares a la izquierda de R0. Sí. Se lo resta es R0. ¿Y eso cuánto me da? 8R0 menos R0. 7R0. Es decir, que multiplico por 7. Claro, pues. En una sola instrucción. No puede ser. ¿Cómo? No. Entonces, yo podría multiplicar por 3 de esa manera. También puede dividir por 7 ciclos, ¿no? Sí. Sí. Y el compilador es capaz de decir, bueno, si tengo esta instrucción puedo hacer este tipo de cosas. Si yo le pongo en C multiplicar por 7, es capaz de decir, bueno, Se supone que el compilador tendría que ser lo suficientemente inteligente como para saber cuál es el mejor camino. Lo que pasa es que eso solamente cuando tengo muchos problemas de velocidad. Si no, el compilador va a tratar siempre de actuar de la misma manera. Salvo que yo le diga, estoy muy apurado, hacelo en la menor cantidad de ciclos posibles. Operaciones lógicas, acá será entonces... Pero sobre la división por un número impar, o sea, ¿cómo harías? multiplicando pero rotando a la derecha.
No, pero puedo dividir por 7, por ejemplo. Rotando a la derecha en lugar de rotar a la izquierda. Claro, pero, o sea, si lo rotás 2 veces, si lo rotás 2 veces, lo vas a dividir por 4. Si lo rotás 3 veces, lo vas a dividir por 8. Entonces, si yo lo que hago es rotar, restando, sería rotando a la derecha y restando el R0. Tomo R0, lo roto a la derecha en 3 lugares, lo divido por 8. Si le resto R0 de vuelta, divido por 7. Y entonces, ¿en qué caso no se podría dividir por 6? Digamos que es simplemente una triquiñuela esa. Bueno, la pregunta de la diapositiva anterior. Sí. En la que en la tercera línea ahí estás agarrando R3 y cuántas veces le estás shifteando. El valor contenido por R2. Ah. Los 5 bits menos significativos de R2. Okay. Que se supone que lo he cargado anteriormente con el valor adecuado. O el valor adecuado surgió en una operación compleja, en un algoritmo complejo. Bien. Ahora, AND de R1 bit a bit con R2 y lo guardo en R0. R1 AND con R2 y lo guardo en R0. La OR inclusiva lo mismo. Aquí el producto significa AND, la suma lógica es OR. La OR exclusiva de R1, OR exclusiva con R2, bit a bit. Cuando digo esta es tomando el complemento del segundo operando para hacer complemento a 1, y también puedo hacer con valores inmediatos tomando solamente el campo que me está permitido de 12 bits para colocar valores inmediatos. La comparación hace la resta solamente para setear los flags, la comparación negada también. Test es la AND lógica y test if equal es la OR exclusiva. Bit a bit en todos los casos. La comparación siempre es como que la no negada siempre trata de igualar, o sea, trata de dar un resultado como de igualación extra, ser mayor ni nada de eso. No. Puedo preguntar, pero la comparación es la resta. Claro, la comparación es la resta siempre. Porque lo que quiero ver es si me da 0 significa que los dos operandos son iguales. Sí. Bueno, seguimos con la misma historia. Desplazamientos lógicos, como habíamos visto hasta ahora. En caso de desplazamiento lógico de 3, del valor dado por R2. Y acá sí vemos la diferencia entre desplazamiento signado y no signado. Esto es logical shift, logical, no aritmético, logical. Cuando roto, los lugares que se van vaciando los lleno con 0. Mientras que cuando hago el aritmético, depende del bit más significativo. Entonces, cuando yo roto, teniendo en cuenta el signo, a la derecha se me llenan con ceros si el bit más significativo es 0, o se me llenan con 1 si el bit más significativo es 1. Y en el caso en el caso que haga la rotación con ROR, roto a la derecha y el bit que se me cae por la derecha me entra por la izquierda. Es decir, como si fuera un buffer circular. O bien puedo hacerlo con RRX usando el carry como bit 33. Por ejemplo, porque en el carry me quedó el resultado de otra operación. Nuestra rotación, por ejemplo, de los bits más o menos significativos. Uso el carry como traslado de una magnitud de 32 bits a otra magnitud de 32 bits. Las transferencias de datos
acá tenemos que hay 12 bits que están preparados para que puedan contener un valor inmediato. Ahora bien, si yo quiero hacer operaciones utilizando 3 registros, pierdo parte de esta capacidad de offset. Porque acá fíjense que tengo primero operando, segundo operando, o primero operando y el resultado. Y si yo quiero tener un segundo operando, voy a tener que comer parte de estos 12 bits para colocar el segundo operando. O sea que una suma que sí o sí necesitas sumar los dos operandos y tener el resultado, siempre va a usar parte de... No, claro, yo puedo sumar, por ejemplo, el registro RN con este valor que guardé aquí en forma inmediata y guardarlo en el registro de aquí. Si no uso en una suma el valor inmediato, sí o sí voy a tener que usar parte del registro, de la parte donde se guarda el valor inmediato. Exacto. Sí, sí. Bien, y acá tengo una serie de modificadores, como por ejemplo, para decirle si lo que estoy queriendo hacer es una operación de load store, es decir, de usar uno de estos registros como puntero a memoria. Si lo que estoy trabajando es con un byte o con un word, para que el micro sepa cómo tratar los operandos en la unidad meticológica, up and down bit para saber si tengo que incrementar o decrementar punteros, y bien para indicarles si lo que viene acá en estos 12 bits menos significativos es un offset, es decir, si acá me aparece un 1, significa que tienen que utilizar esto como valor inmediato. Entonces todo está contenido en el código de operación. Entonces tengo pocas instrucciones pero con muchos modificadores que me dan versatilidad. Esto es lo importante para recordar. Entonces el movimiento de datos no es destructivo en el sentido que si yo copio R2 sobre R0, modifico R0 por supuesto, pero no R2. Y acá lo que estoy diciendo es movimiento negado, tomo R2, le hago el complemento y lo guardo en R0. Las instrucciones de load de memoria le indico por medio de un corchete cuál es el puntero a memoria. Es decir, en este caso, tomo R1, lo uso como puntero indicado por este corchete y el contenido de la posición de memoria apuntada por R1 lo guardo en R0. Luego tenemos la segunda. Uso R2 como puntero a memoria, le sumo 4 en forma temporaria, no afecto R2. Y el resultado lo guardo en R4. Aquí uso R2 más R1 como punteros, los sumo en forma temporaria, apunto a memoria, el contenido de la posición de memoria apuntada me viene a R4. Claro, ahí, o sea, el R1 y R2 se suman las direcciones, digamos, o los valores. Se suman los valores y eso lo uso como puntero a memoria. Ah, perdón, pero se suma el... O sea, si R1 es la dirección 13 que tiene el valor 1, ¿se suma el 13 o el 1? Digamos. Se suma el contenido temporariamente, el contenido de R1 con el contenido de R2, se usa eso como puntero a memoria y el contenido de esa posición de memoria se trae a R4. Acá lo que hago es guardar. La H significa half word, es decir, media palabra, con lo cual lo que estoy haciendo es apunto a memoria y traigo solamente los 16 bits menos significativos, y en el siguiente caso, la B significa byte, traigo de la posición de memoria solamente el byte. Puedo usar el contador del programa sin ningún tipo de problema como puntero a memoria, y puedo usar el stack pointer perfectamente como puntero a memoria en la última línea. Y esto es particularmente importante porque ustedes recuerden que habíamos dicho que cuando trabajaba con tareas me quedaban en la pila de cada tarea las variables. ¿Cómo traslado, cómo paso de una función a otra variable local? ¿Dónde las paso?
En la pila. Entonces me es útil esto para usar el puntero de la pila para sacar los parámetros que se le pasó a una función. Sí. Que cuando se hace la operación del load solamente se puede sumar, o sea, porque hay como que no, o sea, siempre, Sí. siempre hace R algo más algo, no puede hacer. No. Okay. No. Bueno, recuerdan ustedes que habíamos usado al principio de todo, en la prehistoria, el símbolo igual para indicarle al compilador que lo que venía a continuación tenía que tratar especialmente, y era un claro ejemplo en el cual utilizábamos el contador del programa como puntero de memoria. Bueno, terminamos con esto. Preincremento y postincremento. Preindexado y postindexado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos instrucciones? El signo de admiración. ¿Qué significa? Que voy y le digo cargar. O querrá significar algo más. Quiere significar algo más. El micro no entiende esas cosas. Bueno, para el caso de store es lo mismo que habíamos visto recién, usando distintas alternativas R1 como puntero a memoria o las combinaciones que ustedes ya vieron anteriormente. El contador del programa no tiene sentido usarlo como puntero a memoria para store, porque el contador del programa está apuntando a memoria flash. Y en memoria flash yo no puedo escribir fácil. A breve, ¿no? Entonces, por eso que no usamos el stack pointer, el contador del programa como puntero de memoria para store. Vayamos a esto entonces. ¿Qué significa sin el signo de admiración? Sin el signo de admiración significa lo siguiente. Supongamos que R1 es el puntero de memoria, está entre corchetes, vale 200 en Excel. Lo que hago aquí, 12 decimal, o C hexadecimal si ustedes quieren, lo que hago es sumarle temporariamente a R1 12, apuntar a memoria y guardarle el contenido de R0, que en este ejemplo vale 5. Entonces, R1 no se ve afectado, se hace una suma temporaria de R1 con C. Se apunta a memoria y se escribe. Eso es lo que llamará preindexado. El postindexado es distinto y el más versátil, que es el que tiene el signo de admiración. Entonces, arrancamos de lo mismo. Tengo R1 que me vale 200 y ahora lo que se hace es, primero se suma a R1 el offset. Pero se guarda, acá sí modifico R1, lo dejo preparado para la próxima escritura, en este caso. Entonces lo que hago es, guardo el contenido de R0 en la posición de memoria que me apunta a R1 y dejo preparado R1 para la próxima escritura. Acá en la segunda, en el post indexado, me modifica el puntero a memoria. Y para terminar, tenemos la posibilidad de guardar múltiples registros o leer múltiples registros de memoria. Tenemos la posibilidad de hacer lectura o escritura con incremento antes o después de efectuar la operación o decremento antes o después. Y se me dan las siguientes posibilidades. Por ejemplo, load múltiple usando R10 como puntero y quiero guardar leer o escribir R0, R1 y R4. Fíjense, son registros cualquiera. Yo elijo cuál de los registros quiero guardar. Entonces,
tengo la posibilidad de incrementar después. Entonces, escribo R0, incremento, escribo R1, incremento, escribo R4 e incremento, es decir, incremento después. Me queda apuntando a la primera posición de memoria libre el puntero. La otra es si incremento before, antes. Entonces, incremento, escribo R0, incremento, escribo R1, incremento, escribo R4. Y queda apuntando a la última posición de memoria ocupada. El decremento después guardo. Fíjense, acá uno tendería a hacer algo distinto. Tendería a guardar primero R0, siguiendo la misma idea, guardar R0, decrementar, guardar R1, decrementar, guardar R4. Acá hay algo importante, que es la forma en la cual el micro decidió, o el programador de micro decidió que se guarden las variables. Primero el dato menos significativo o primero el dato más significativo. Entonces acá se supone que todo esto forma una múltiple palabra, con la cual acá lo que estoy diciendo es que el R4 es el más significativo frente a R0. Entonces esa estructura la tengo que mantener aquí también. Eso se llamará endianness, terminación, y forma parte de lo que se llama Big Endian o Little Endian, pero lo vamos a ver más adelante. Y es uniforme para el micro, salvo que uno le indique lo contrario. Entonces yo podría decir que el micro normalmente, los Cortex trabajan en el formato Big Endian, que es esto que ustedes están viendo acá. Pero yo le puedo llegar a decir en algún momento, este tramo del programa trabajámelo al revés. ¿Por qué? Porque supónganse que yo conecté un periférico externo de otro fabricante que trabaja con el otro formato. Entonces, por un rato trabajo con ese otro fabricante y me adecuo a lo que él me necesita. Y después vuelvo a la normalidad. No, pero, o sea, acá cada registro tiene un valor y el Little Endian o Big Endian es, o sea, cómo se distribuía, cómo estaba escrito, digamos, el valor en cada registro, ¿no? Entre R0 R1. No, o sea, ¿cómo lo escribo en memoria? Claro, sí, pero digo, todo eso que estás escribiendo ahí, R0 es un valor, R1 es otro valor. Sí. No es que si escribís R0 después R1 o R1 después R0 es Little Endian o Big Endian. No, pero no. Vamos a trabajar nosotros siempre con Big Endian. Automáticamente no le tenemos que decir nada al micro. Aunque digo, ahí no es que se ve que estamos en Big Endian. Es que para el formato que se haya elegido hay que mantener la fotografía. Es decir, que el R4, que es el último valor que me aparece, tiene que aparecer primero que el R0. Ah, ok, acá, o sea, yo estaba pensando que Little Endian y Big Endian no era, o sea, que el número como el hexadecimal ponía algo. Es cuando escribo en memoria y son múltiples palabras. Ok, o sea, es si escribe primero lo primero o primero lo último. Exactamente. Y eso, con el múltiple load o múltiple store, parte del código de operación, los 16 bits menos significativos, están reservados para que el compilador ponga unos y ceros para decir qué registros se guardan o se leen de memoria. Con lo cual, simplemente, fíjense, yo le puedo llegar a decir esto. Guardame, como cuando uno manda a imprimir, que le dice imprimir en las páginas 0 a 3 y la página 5. Bueno, exactamente es la forma en la cual yo le puedo decir al compilador que quiero guardar R0, R1, R2, R3 y R5. Fíjense que estoy guardando 4 más 1, 5 registros, con lo cual voy a tener que utilizar
postindexado, como son 5 palabras de 4 bytes cada una de ellas, le voy a terminar sumando al puntero que era R7 20. Son 5 registros de 4 palabras cada una de ellos, le sumo 20. En este caso, uso R0 como puntero y le sumo R3, R4 y R5. Son 3 registros, son 12 bytes, que terminan sumándose a R0. ¿Preguntas? Sí. A mí me quedó una duda con el tema del pre y post indexado Sí. en la diapositiva 30. Sí. Porque muestra acá. No la traía. No, esa es la. No, la siguiente, la siguiente. Ahí. Te corregí. Y no, porque tengo la presentación esta que estoy viendo, tiene R1 más 4 en los corchetes en ambas. Tenía una duda por eso. ¿Sí? Sí. Pero ahí está. ¿Esto es sacado del campo virtual eso? Sí. Bueno, yo subo esto ahora y reviso el anterior que estaba mal el R1. Para ver si estaban atentos. Claro. Hay trampitas, en los parciales también hay trampitas. Sí, sí. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre load y storage? Load es leo de memoria a registro y storage es guardo de registro a memoria. Load significa cargar. ¿Cómo? Load de cargar. Claro. Y store es almacenar. De ahí viene el nombre de arquitectura de Log Store. Carga Porque usa, para operar con memoria, usa instrucciones especiales. Sucede que la historia viene de los micros de Intel, venía de que se usaban las mismas instrucciones para trabajar entre registros o con memoria. Pero el precio que se pagaba es que las instrucciones eran de tamaño variable. Porque yo le tenía que dar la dirección de memoria a la cual quería sumar o restar. Y nosotros partimos de la base que con Cortex todas las instrucciones son de 32 bits. ¿Preguntas? Vamos a tomar esto. Sí.